damos la bienvenida a la Vox a Martín Ostolaza. Él es el licenciado en Comunicación Social y especialista en Comunicación Política. Además, director de la consultora Innova y profesor de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte. Hola, Florencia, buen día para vos y para toda tu audiencia. Bueno, tenemos un año electoral y queremos un poco charlar un ratito con vos para que nos des un poco un panorama de cómo estás viendo estas cuestiones. Particularmente la elección provincial está llegando a instancias de empezar a definir las candidaturas y da la sensación de una polarización entre el Frente de Frentes y el peronismo. Si bien aún faltan algunas decisiones, ¿quiénes son los principales candidatos que asoman y cómo ves los movimientos que se están llevando a cabo, Martín? Bueno, como bien decís, la elección está polarizada por primera vez, al menos en los últimos 10, 12 años, donde veníamos con un esquema de tercios en la provincia, y en esta oportunidad vamos a tener un esquema dual, es decir, mano a mano. Si bien puede haber otras fuerzas, pero la candidatura a gobernador se va a definir dentro del Frente de Frentes o en el peronismo. Todo indica que tiene mayores posibilidades de triunfo el Frente de Frentes, el que emerja, digamos, de la interna de esa gran alianza que se está conformando o que ya está prácticamente conformada. En ese plano, en esa configuración política electoral, dentro del Frente de Frentes, las figuras más importantes que ya están prácticamente lanzadas y no me animo a decir confirmadas porque falta ahí la última de las últimas decisiones, sí. Pero estaría Carolina Lozada, Maximiliano Puyaro y Clara García compitiendo por la candidatura a gobernador. En ese plano el escenario es muy parejo, principalmente entre Carolina Lozada y Maximiliano Puyaro, tal vez un poquitito más atrás Clara García, pero bueno, arrancan la carrera con bastante paridad entre los tres. Y en el plano del peronismo todavía hay más incertidumbres que certezas. El único que estaría confirmado sería confirmado y actuando en consecuencia, digamos, porque después hay algunos que dicen que van a hacer y a lo mejor solamente es un decir y después no hay un trabajo electoral que respalde esa insinuación o ese decir. Claro. El único que estaría más o menos confirmado sería Roberto Mirabella, que estaría próximo a lanzar su candidatura. Y después hay algunos otros nombres que están ahí dando vuelta que no sabríamos si son candidatos o no, digamos. Falta un mes, casi un mes exacto para el cierre de listas. Y bueno, también estaría Leandro Busato. Falta la decisión de quién sería, en caso de confirmarlo, el máximo elector, la referencia con más caudal electoral, que sería Marcelo Lewandowski, que todavía no hay definiciones de si va a competir por la candidatura a gobernador, va a competir por la candidatura a intendente de Rosario, no va a competir, es como están todas las posibilidades abiertas alrededor de su figura. Entonces, bueno, del lado del peronismo reina más la incertidumbre que las certezas. Claro, sí, exactamente como bien decías, justo te iba a mencionar Marcelo Lewandowski o Roberto Mirabella. Ahí es una cuestión muy particular cómo se prevé en eso todavía. Exacto, todavía no hay definiciones al respecto. Todo hace pensar que Roberto Mirabella va a ser el candidato del gobernador. Claro. Y bueno, y la parte que enfrente de alguna manera a Roberto Mirabella, o el peronismo que enfrente a Roberto Mirabella / Omar Perotti, todavía no tiene resuelto cómo se va a terminar de ordenar. Lo que sí está claro, me parece, es que no va a haber candidato unificado, no va a ser el único candidato Roberto Mirabella, así que bueno, habría que ver cuántos se paran enfrente de él, cuántos, digamos, si va a ser solamente uno o va a haber más de uno. Bien. ¿Cómo analizás las posibilidades del socialismo a partir de lo que parece ser el fin, de alguna manera, del Frente Progresista? Mira, el socialismo está haciendo una especie está intentando cierto equilibrio, formando parte de ese Frente de Frentes, pero plasmando candidaturas puras dentro de ese esquema.
Entonces, de alguna manera intentaría cierto equilibrio, es decir, que de plano en las internas podría sostenerlo medianamente, en las generales se va a complicar, sobre todo si pierde en la candidatura a gobernador, pierde principalmente en la candidatura a gobernador, donde va a tener que apoyar una figura que esté más enrolada con claridad dentro del más cercana, digamos, al Juntos por el Cambio o al PRO, como puede ser Carolina Lozada o Maximiliano Puyaro. Ahí ya se le va a complicar un poco más ese equilibrio. De cara a las PASO, sosteniendo candidaturas puras socialistas, digamos, como puede ser Clara García, como una referencia a diputado, que también se está hablando de si van a hacer una lista única entre las 3 referencias a gobernador o cada uno va a tener su propia lista. Digamos, si mantiene esquemas puros las principales candidaturas, que sería gobernador, primer candidato a diputado nacional, a diputado provincial, intendente de Rosario, intendente de Santa Fe, sostendría de alguna manera cierta identidad partidaria, que como te decía, por ahí se va a complicar un poco más en las generales. Pero bueno, independientemente de eso, Clara García es una dirigente que tiene peso electoral en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, tal vez está un poco más debilitada en el interior de la provincia. Y bueno, a través de con esa referencia me parece que intentan de alguna manera generar un grado de expectativa y un grado de futuro partidario. Encuentran en esa referencia, digamos, el presente y el futuro inmediato del partido. Y bueno, habrá que ver cómo le van las elecciones y en base a eso también dependerá digamos, está claro que Frente Progresista ya como nombre prácticamente no existe más. Claro. Lo que hay es bueno, Partido Socialista o bueno, Partido Radical que también, digamos, ya estaría enrolado o en Juntos por el Cambio o en este esquema de frente de frente. ¿Podríamos afirmar que el radicalismo es el radicalismo el principal conductor del Frente de Frentes? Daría la sensación de que sí. Daría la sensación de que bien. Sí, porque entre Maximiliano Puyaro y Maximiliano Puyaro y el esquema que está atrás de Maximiliano Puyaro y Julián Galdeano, que sería de alguna manera la referencia y el jefe político de Carolina Lozada, entre esas dos figuras estaría de alguna manera el comando de ese frente de frente. Después están los otros partidos que también son importantes y que todo trata de mantener cierta armonía para al menos en la instancia electoral que se aproxima llegar lo más ordenado y consensuado posible, pero sí, de alguna manera me parece que el radicalismo fue el primero de los partidos que empezó a construir esta gran coalición. Y después los otros partidos que también son importantes, tienen que estar adentro, a todos les sirve que estén adentro, pero estarían de alguna manera un pequeño escalón más atrás en cuanto al armado. Bien. Martín, te hago como un repaso de las anteriores elecciones provinciales que estuvieron disputadas por 3 frentes: el Frente Progresista, el Peronismo y lo que en algún momento fue el PRO, que luego, bueno, como bien decíamos, Cambiemos. Y los triunfos, desde luego, que fueron con menos caudal de votos. ¿Qué crees que aporta esta polarización? De alguna manera aporta electoralmente, digamos, es un sistema, como te decía, de alguna manera novedoso, porque sobre todo teniendo en cuenta las elecciones del 2011, del 2015 y del 2019, digamos. Son 3 elecciones, son casi poco más de 10 años donde veníamos con el esquema de tercios. Entonces ahí tenemos una novedad, al menos dentro de los últimos 10, 15 años en la provincia. Y después se emparenta un poco más a lo que sucede a nivel nacional. De todas maneras, este emparentamiento es parcial porque las configuraciones políticas se van configurando y reconfigurando permanentemente. De acuerdo. Nadie te podría decir con cierta certeza o con plena seguridad que la configuración política nacional se mantenga polarizada como hasta ahora mucho tiempo más, sobre todo con la aparición de Milei, que rompe parcialmente esa polarización, sobre todo con esta tensión bastante importante que hay entre el PRO a nivel nacional, que puede de alguna manera decantar de otra manera en el futuro inmediato. Entonces, de alguna manera la provincia se estaría acoplando
a la polarización existente, pero de alguna lento, porque bueno, ya la polarización nacional está un poquito parcializada con la aparición de Milei y puede estar más parcializada con algunas consecuencias de lo que te decía recién de la tensión que hay entre Macri y Larreta. Entonces, eso, un poco eso. Es un escenario ciertamente con algún grado de novedad para los electores santafesinos, al menos este año. Habrá que ver cómo prosigue de cara al futuro inmediato. Decías recién, exactamente un mes falta para cerrar listas. Un mes, un 12 mes. de mayo. 12 de mayo, correcto. Bien. Casi 30 días. Exactamente, estamos ahí cerca entonces y ya se nos viene después todo el cronograma siguiente que bueno, va a ser como un año interesante para, como bien con tu análisis recién hecho, se nos vienen muchas, por un lado tenemos incertidumbres y por otro lado tenemos algunos caminos abiertos y allanados, digamos. Sí, allanados pocos, mucho más incertidumbre que caminos allanados, sobre todo en las categorías, digamos. No recuerdo y creo que no solamente porque no lo recuerdo, sino porque difícilmente encontremos algún antecedente electoral nacional, provincial o donde queramos pararnos con tantas incertidumbres a tan poco tiempo del cierre de lista y de las PASO. Totalmente. El peronismo no tiene candidatos nacionales, el peronismo todavía no tiene candidatos o la totalidad de las candidaturas provinciales. La oposición pareciera estar un poco más ordenada en ese plano, sobre todo porque le sobran candidaturas. Tiene mucha oferta, tanto nacional como provincial. El peronismo escasea un poco, tanto en el plano provincial como en el plano nacional, de una oferta electoral competitiva y el peronismo es un partido muy vertical, por lo tanto cuando hay una figura que tiene ciertos dotes de liderazgo y tiene peso electoral, ya directamente el esquema se resuelve hasta más simple, pero claro, al no haber eso, justamente lo que está pasando es la incertidumbre plena y la falta de ordenamiento interno. Entonces es un esquema de alguna manera con bastante novedad en ese plano. Martín, te agradezco por el análisis y me corro ya al ámbito más personal tuyo. Bien te presentaba al inicio, sos licenciado en comunicación y especialista en comunicación, director de consultora Innova. Contame de qué se trata la consultora para que la comunidad conozca en profundidad. Dale, Innova es una consultora relativamente nueva, nació a fines del 2016 y es una consultora que se dedica a investigar la opinión pública, principalmente a través de encuestas y grupos focales, y a la vez brinda asesoramiento en comunicación de gobierno y en comunicación de campaña electoral. Serían como dos patas, la investigación y la consultoría. A eso nos dedicamos desde el inicio. Previamente a eso, tanto Guillermo, que es el otro director, como yo, estábamos dedicándonos a lo mismo, pero en distintos esquemas. Claro. Así que unimos fuerzas y conformamos Innova. Y ya es 2017, 19, 21, es la cuarta elección que estamos atravesando con la consultora y bueno, en un ambiente donde principalmente las encuestas generan bastantes dudas por sus errores en gran parte. Bueno, venimos surfeando la ola en ese plano y manteniéndonos a salvo de esos errores. Construyendo experiencias, digamos, en estos momentos. Sí. También además sos profesor de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario. Sí, tengo una cátedra en comunicación política dentro de la universidad. Siempre, digamos, hablando de lo mismo, sería la consultora por otros medios. Claro, bien, perfecto. Martín, ¿cómo podemos contactarnos con Consultora Innova para dar información? Página web, www.innovaopinionpublica.com.ar, y si no, en Twitter o Facebook, principalmente en Twitter, que ahí también estamos con nuestros perfiles activos.
Perfecto. Martín, te agradecemos por haberte comunicado con nosotros y seguimos atentos porque, bueno, esto es el inicio de este 2023. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta y por la charla. Bien, te dejamos entonces. Gracias, Martín. Saludos para toda la audiencia.